Si estás aquí es porque muy probablemente estás pensando en hacer un coaching. Y yo, por mi parte, siempre he tenido el firme compromiso de compartirte toda la información necesaria para que puedas sacar el máximo provecho de tu proceso y que puedas también optimizar su impacto en tu desarrollo personal y en tu desarrollo profesional. ¿A qué información me refiero? Pues a lo básico realmente, es decir, que tengas claro qué es y no es el coaching, cuándo hacer uno y cuándo no, para qué, con quién, sabes, toda esa información básica y al mismo tiempo crucial para que tú puedas tomar las riendas y liderar como debe de ser tu proceso de coaching. Entonces, con este fin en mente, he diseñado esta masterclass en torno a tres puntos claves. En primer lugar, te voy a explicar qué es y qué no es el coaching. Y esto de hecho me va a permitir hacer hincapié en una primera verdad que me gustaría tengas en el radar siempre cuando empieces a buscar a un coach, y es el hecho de que no todo lo que vas a encontrar en el mercado con el nombre de coaching es coaching. En segundo lugar, te voy a enseñar cómo escoger a tu coach y te darás cuenta de que hay requisitos muy específicos que tomar en cuenta a la hora de contratar a alguien. Eso de hecho me permitirá insistir en una segunda verdad muy importante en cuanto al área de expertise de un coach, la cual no es sino el mismo coaching, es decir, el mismo método de acompañamiento que caracteriza y diferencia este proceso de ayuda. Verás que el tener claro esto te permitirá escoger a tu coach con total claridad y total confianza. Y para terminar, te voy a explicar en tercer lugar cuándo y para qué hacer un coaching, porque si bien el coaching es para todo el mundo, no es útil o idóneo en cualquier circunstancia. Sin embargo, cuando sí lo es, se posiciona como el único proceso de ayuda capaz de atender determinadas problemáticas y determinados objetivos. Entonces, como lo puedes ver, tengo mucho que compartirte, así que ¿qué te parece? ¿Empezamos? Apuesto a que ya le has preguntado a determinadas personas qué es el coaching exactamente, y lo más probable es que una de dos: o la respuesta que he recibido era bastante confusa, o aunque parecía muy clara, tú te quedaste con la duda de que, oye, pero eso que me acaban de decir se parece mucho a lo que es un entrenamiento, o parece que me están hablando de un curso, o suena más bien a una consultoría, pero entonces es lo mismo, es diferente. ¿De qué se trata exactamente? Es por eso que digo que ya es hora de hablar con claridad para elucidar y asentar por lo menos tres puntos claves. El primero, que la identidad del coaching sí es clara y sí es específica. Entonces quiero que la conozcas para que no te vendan cualquier cosa bajo este nombre de coaching. El segundo punto es que el método del coaching es muy específico, es singular y totalmente único en el mundo de las profesiones de ayuda. Y entonces quiero que conozcas este método, aunque sea a grandes rasgos, pero para que nuevamente no te quieran vender como coaching métodos de acompañamiento que no tienen nada que ver y que por lo mismo no te van a brindar los mismos resultados. Todo esto te habrá mostrado, de hecho, que o es coaching o no es coaching, por lo cual te será mucho más fácil, nuevamente, descartar acompañamientos de bajo rango, de baja calidad, para escoger a conciencia el proceso que mejor te convenga, sea coaching o sea ayuda con transferencia, como te lo voy a explicar a continuación. El coaching forma parte de un sector profesional que es el sector de las profesiones de ayuda, también llamadas profesiones de acompañamiento. Una profesión de ayuda o acompañamiento es un proceso, también se habla de relación, un proceso de ayuda determinado por diferentes etapas, fases, estructuras y procedimientos, donde una persona, el ayudador, ofrece un servicio para atender una necesidad de otra persona, el ayudado. Este proceso es temporal, con un inicio y un fin determinado, y se establece de manera voluntaria entre ambas partes.
Y me preguntarás, ¿para qué una persona contrata un proceso de ayuda? Pues en general las personas contratan procesos de ayuda porque experimentan una sensación de incapacidad, de incompetencia, de ignorancia o de ineficiencia a la hora de o bien alcanzar un objetivo o resolver un problema, lo cual de hecho casi siempre va de la mano. Entonces buscan asistencia externa para suplir lo que consideran les falta, digamos, internamente. Y aquí es donde llegamos a un primer punto importante, puesto que si bien todas las profesiones del acompañamiento trabajan en ayudarte a resolver un problema o alcanzar un objetivo, no todas lo hacen de la misma manera, obviamente. Por algo existen varias. Entonces es muy importante que tú sepas a cuál acudir dependiendo del tipo de problema que necesites resolver para poder avanzar en tu proyecto de vida o en tu proyecto profesional del momento. En primer lugar, puedes ver que tienes a tu disposición dos tipos de profesiones de ayuda: las profesiones de ayuda con fines terapéuticos y las profesiones de ayuda sin fines terapéuticos. Con las primeras, recibes el acompañamiento de profesionales debidamente formados para atender, resolver y eventualmente sanar cuestiones más estrechamente relacionadas con tu desarrollo, tu madurez psicológica, con tu autoconcepto o con tu conducta. A grandes rasgos, los psicólogos se enfocarán más en tratar de sanar problemas emocionales, mentales o conductuales, mientras que los psicoterapeutas te ayudarán a enfrentar y resolver problemas específicos de tu vida, como cuestiones de autoestima, de relación o de estrés. Por lo tanto, cuando tú ves que lo que no te deja avanzar en tu proyecto de vida o en algún proyecto específico del mismo tiene que ver con una problemática de esta índole, busca de preferencia a un psicólogo o a un psicoterapeuta. Pero si consideras que la persona que te vaya a acompañar no requiere asumir ningún rol terapéutico, entonces te conviene buscar un ayudador en las profesiones de acompañamiento sin fines terapéuticos. Y ahí tienes a tu alcance toda una gama de profesiones, lo que es la formación o enseñanza, el asesoramiento o consultoría, el mentoring, el entrenamiento y el coaching profesional. ¿Qué tienen en común todas estas profesiones? Pues, hablando de manera muy genérica, procuran facilitar el aprendizaje que te hace falta llevar a cabo y sin el cual no estás logrando resolver tu problema o alcanzar tu meta. Pero claro, cada una de ellas tiene su manera muy particular de incidir en dicho aprendizaje. El formador, por ejemplo, te va a transferir el qué de las cosas, es decir, el conocimiento específico sobre un tema o una problemática. El asesor, en cambio, se va a enfocar más bien en el cómo de las cosas. Por lo tanto, te va a proporcionar análisis y diagnósticos sobre tu situación, así como propuestas de resolución. El mentor, por su parte, va a procurar ayudarte transfiriéndote su experiencia personal y específica y guiándote en base a la misma. El entrenador se va a enfocar en la mejora del rendimiento de su ayudado, transfiriéndole todo lo que sabe sobre un deporte que él mismo domina o ha dominado en el pasado. ¿Y el coach entonces? Pues fíjate que a diferencia de sus colegas, el coach no facilita el aprendizaje de su cliente transfiriéndole sus conocimientos o sus estrategias o sus vivencias, sino haciendo posible que el mismo cliente, a partir de sus propios conocimientos, de sus propias estrategias y de sus propias vivencias, descubra, desarrolle y haga realidad la resolución de su problema o el alcance de su meta. Dicho de otra manera, el coach no enseña, sino que facilita en su cliente una dinámica de autoaprendizaje. Por lo tanto, si bien formación, asesoría, mentoría, entrenamiento y coaching forman parte de un mismo grupo, el de las profesiones de ayuda sin fines terapéuticos, el coaching se distingue radicalmente de las demás
por su método de acompañamiento, puesto que mientras todas las demás ayudan mediante la transferencia, sea de conocimientos, sea de valoraciones, estrategias o vivencias, el coaching ayuda no solamente mediante la no transferencia, sino también y sobre todo gracias a la no transferencia, es decir, gracias a un enfoque totalmente diferente y singular. La razón de ello es muy sencilla y tiene que ver con la finalidad misma del coaching. Como lo acabamos de ver, el objetivo de tu coach no es transferirte sus conocimientos, sus entendimientos, estrategias o enfoques, sino ayudarte a ti a dar a luz, a engendrar, como decimos nosotros en nuestra jerga profesional, a engendrar los tuyos propios, y no cualquiera, obviamente, sino precisamente los que te van a permitir resolver lo que no te deja avanzar y alcanzar tu objetivo de proceso. Dicho de otra manera, la finalidad de un coaching es el engendramiento y es una finalidad operativa, puesto que se trata para tu coach de ayudarte a engendrar y a hacer realidad lo que te hace falta, sea un entendimiento, un enfoque, una estrategia, una acción, una decisión o una habilidad. Ahondaremos más en este punto después, pero lo importante aquí es que tú eres quien va a generar, a engendrar lo que te hace falta para resolver tu problema y alcanzar tu meta. Y eso te va a brindar dos beneficios que poco o nunca te brindarían otros métodos de ayuda. Un alto nivel de coherencia y por lo mismo un grado óptimo de eficiencia. Coherencia absoluta entre tu espacio interno y las acciones que emprendes en el contexto de tus circunstancias externas, puesto que trabajas de adentro hacia afuera sin que tu coach intervenga ni interfiera en tu contenido, es decir, en ese material muy tuyo, muy personal, tus ideas, tus pensamientos, tus miedos, tus aspiraciones, tus conocimientos, que estás utilizando para encontrar la manera de alcanzar tu objetivo de proceso. El coach te ayuda, obviamente, a procesar todo eso, pero no añade contenido a ese contenido. No te transfiere nada, absolutamente nada del suyo propio, sino que te ayuda a hacer algo concreto con el contenido del cual tú ya dispones. Eso, para empezar, esa coherencia tan absoluta facilitada por la no transferencia, es generadora de mucha paz, de mucha serenidad, porque te ahorra esas tensiones y a veces malestares incluso propios de la directividad. ¿Sabes? Esa sensación de tener que pensar o actuar de una manera que no va contigo o de tener que enfocarte en cosas que no son prioritarias para ti o de tener que tomar acciones que te generan mucho ruido, mucho estrés. Y eso nunca pasa en coaching, porque como todo parte de ti, todo fluye de manera natural, coherente y por lo mismo muy relajante, sin tensiones. Eso por una parte. Y el segundo beneficio, resultado del primero, es que gracias a esta dinámica alcanzas niveles de eficiencia muy altos, puesto que al ser coherentes con tu espacio interno, por una parte, y al pasar también por el filtro de la experimentación, o sea, te das el tiempo de la prueba y error y de la reflexión al respecto, pues tus acciones, las acciones que tomas en última instancia, son bastante o completamente acertadas para resolver tu problema o alcanzar tu meta. Das en la diana, lo cual nuevamente es obviamente generador de mucha confianza, de mucha seguridad y te brinda al fin y al cabo una sensación de satisfacción, de bienestar sumamente apreciables, como bien te lo imaginarás, cuando estás batallando con un problema complejo o un objetivo desafiante. Entonces, y para concluir sobre este primer punto en cuanto a pues qué es el coaching, cuál es su identidad exacta, de qué se trata finalmente. Bueno, espero haberte mostrado que esta identidad es muy clara y específica.
Y en resumen, te propongo que nos quedemos con 4 puntos claves que son los siguientes. En primer lugar, entendemos que el coaching es una profesión de acompañamiento y que no tiene fines terapéuticos. Por otra parte, sabes ahora que se distingue de todos los otros procesos de ayuda por su método de acompañamiento que es no directivo y sin transferencia. La consecuencia de esos 3 puntos es que se trata de un acompañamiento único, singular y que por lo mismo te puede ayudar en cuestiones y problemáticas que los otros procesos de ayuda no logran resolver o simplemente no pueden atender. Ahora, y para terminar, ¿en qué te beneficia disponer de esta información? Como te lo comentaba al inicio, en el mercado de los procesos de ayuda se tiende a vender como coaching servicios que de ninguna manera son coaching. Por lo general suelen ser formaciones, hay muchos talleres, por ejemplo, otros se aparentan más bien a consultorías, pero no son coaching profesional. Y a lo mejor me dirás, bueno, Isa, pero ¿qué tan grave puede ser? Y la verdad no es que sea grave, pero si tú contratas un coaching y no te brindan un coaching, te están arrebatando la posibilidad de recibir, a cambio de tu inversión además, la posibilidad de recibir los resultados y beneficios de alto impacto que son propios del coaching, que solo un coaching puede brindarte debido a la singularidad de su método de acompañamiento. Entonces, y para terminar, quiero pensar que ya no te va a abrumar tanto la multitud de ofertas que existe en cuanto a las profesiones de ayuda y que al tener claro ahora sí cuál es la especificidad, perdón, de cada una, vas a poder primero escoger a conciencia la que mejor te conviene dependiendo del tipo de problema que quieras resolver o del objetivo que quieras alcanzar. Y en segundo lugar, asegurarte de que cuando quieras hacer un coaching, estás contratando un coaching y no otra cosa. En otras palabras, quiero pensar que un beneficio importante de esta primera sección es que te protege de las estafas. El mercado del coaching es un mercado desgraciadamente poco regulado todavía, por lo cual te conviene a ti como cliente potencial, como usuario, como usuaria, pues tener a la mano toda la información necesaria para poder elegir a conciencia el profesional con quien quieres trabajar. La segunda verdad importante que quiero darte a ver ahora es que la especialidad de un coach es el coaching. Y me dirás, a ver, Isa, ¿no es un poco obvio esto? Pues mira, quisiera yo, pero la verdad es que mi experiencia me ha mostrado que existe bastante confusión al respecto y de la misma manera que se confunde coaching y consultoría o coaching y formación e incluso coaching y psicoterapia, pues de la misma manera se tiene mucha confusión en cuanto a cuál es el expertise exacto del coach, cuál es su especialidad. Pues su especialidad es precisamente el coaching, pero bueno, te voy a explicar por supuesto a qué me refiero con esto. Y te lo voy a explicar desde el primer punto de esta segunda sección. Verás entonces que el expertise de un coach no es ni más ni menos que su método de acompañamiento, el cual es sumamente específico y singular. Por lo cual, en un segundo punto, te voy a mostrar por qué un coach ha de ser debidamente formado y certificado en este método en particular y cómo puedes tú asegurarte de que la persona que estás contratando cumple con este requisito. Y para terminar esta segunda sección, cuyo objetivo es ayudarte a escoger a tu coach, voy a evocar un aspecto que es muy importante y es el hecho de que el profesional que estás valorando para contratarlo esté activo, es decir, que tenga clientes o que tenga regularmente clientes y que además esos clientes los recomiendan. Con esos 3 puntos sigo con mi objetivo principal en mente, que es ayudarte a sacarle el máximo provecho a tu coaching para optimizar su impacto en tu vida personal y en tu vida profesional. No sé si te has dado cuenta, pero cuando empiezas a buscar la palabra coach, parece ser que hay una gama infinita de posibilidades. Te topas con coaches en relación de pareja,
coaches en inteligencia emocional, coaches en redes sociales, coaches en negocios, en liderazgo, coaches de bienestar, o sea, la lista parece de no acabar. Y el problema es que todas esas denominaciones dejan pensar que el área de expertise de un profesional del coaching puede ser cualquier cosa, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Un coach, cuando te acompaña mediante un proceso de ayuda, de ninguna manera se posiciona y opera como especialista en un tema. Y eso aunque lo sea, porque no me malinterpretes, muchos coaches son grandes expertos en temáticas importantes, pero cuando quieren compartir esos conocimientos, cuando quieren transferirlos, para retomar un término que vimos en la primera sección, pues lo hacen mediante cursos, mediante conferencias o incluso consultorías, pero a la hora de hacer coaching se abstienen deliberadamente de formular o compartir lo que saben, porque parte del aporte y del éxito de un coaching radica precisamente en esta abstención. De otro modo, el posicionarse como especialista de un tema es propio más bien de la ayuda con transferencia y de hecho es crucial para el profesional de ese tipo de ayuda ser un experto en la temática que transfiere, puesto que eso es lo que le permite diferenciarse y posicionarse en el mercado. Pero en coaching el enfoque es diferente. El coach no se posiciona mediante un expertise temático, sino mediante un expertise metodológico. Lo que ha de dominar el coach es el ser capaz de ayudar a su cliente a encontrar e implementar soluciones operativas y eficientes sin transferirle conocimientos ni orientarlo con directrices, consejos o valoraciones de cualquier índole. En otras palabras, lo que ha de dominar un coach es la metodología de ayuda no directiva sin transferencia. Esa es su área de expertise, esa es su especialidad. Por eso, por esta razón, las denominaciones que te presenté al inicio son no solamente incorrectas, pero además son absurdas, porque un coach no puede ser coach de algo o en algo. Un consultor sí, pero no un coach. Un coach es coach y punto. Por lo tanto, y si regresamos a la pregunta inicial de cómo escoger a tu coach, pues aquí ya tienes un elemento de respuesta. Ahora, lo que sí puedes llegar a ver, y es totalmente válido, es que un coach especifique con qué tipo de público y clientela suele trabajar, si con particulares o profesionales, si con grupos o equipos, o si le gusta apoyar a personas de un sector o nicho en particular, emprendedores, empresarios, ejecutivos, directivos, mujeres, estudiantes creativos, etcétera, etcétera. Y entonces, por cuestiones de comunicación, lo va a especificar diciendo que hace coaching para dicho nicho o sector. Pero, y asumo que ya lo habrás entendido, aunque un coach escoja trabajar con un tipo de clientela en particular, su metodología sigue siendo la misma, su área de expertise sigue siendo el mismo y es su método de acompañamiento. ¿En qué consiste ese método? Porque estarás de acuerdo conmigo, hasta ahora he insistido mucho en que no consistía, porque era importante para mí que entendiera su diferencia con los otros métodos de ayuda. Entonces te hablé sobre todo de lo que no hacía el coach, pero queda pendiente una pregunta bastante crucial, ¿qué es lo que sí hace? En la medida en que la finalidad de un coaching es permitir que el cliente engendre desde sí mismo y para sí mismo los elementos que le hacen falta para resolver su problema y alcanzar su meta, la metodología de acompañamiento del coach se va a centrar obviamente en facilitar y sobre todo potenciar al máximo dicho engendramiento. Con este fin en mente, tu coach se va a enfocar en los mecanismos que te permiten reflexionar de manera operativa y actuar de manera eficiente, porque en coaching, reflexión y acción son dos caras de una misma moneda y solo juntas y alineadas hacen posible que alcances tu objetivo. Para activar y potenciar esos mecanismos, te va a proporcionar sesión tras sesión
un espacio de introspección enfocada que te va a permitir explorar y descubrir poco a poco tus propias respuestas y soluciones. Y se va a asegurar de que hagas tuya una dinámica constante, creativa y resolutiva de prueba, error, ajustes, que es la que te va a garantizar resultados concretos y aprendizajes efectivos. En otras palabras, se va a asegurar de que tu reflexión y tu toma de acción se lleven a cabo en un marco propicio para resolver problemas y alcanzar metas. Y en lugar de decirte qué pensar o qué hacer, te va a facilitar todos los elementos que te permitirán determinarlo tú mismo o tú misma. Dicho con vocabulario especializado, tu coach se enfoca exclusivamente en el continente, potenciando de esta manera tu capacidad reflexiva, tu capacidad creativa y tu capacidad operativa, y te deja al mando de tu contenido. Gracias a este método de acompañamiento, logras alcanzar altos niveles de concentración que te permiten llevar a cabo un trabajo de reflexión e introspección sumamente enfocado y relajado, y además vas midiendo, organizando, implementando tu toma de acción hasta dar con la clave de lo que te hace falta para avanzar. Lo haces con calma, con confianza, dándote permiso para probar, experimentar y aprender tanto de lo que te funciona como de lo que no te funciona hasta dar con la solución que estás buscando. Porque al fin y al cabo, el verdadero aprendizaje se esconde muchas veces donde nadie lo espera y tiene mucho menos que ver con lo que sabes que con lo que haces con lo que sabes. Y ese hacer algo con lo que sabes, es decir, con el contenido del cual ya dispones, es precisamente lo que ocupa a tu coach. Se abstiene de intervenir en tu contenido, pero desde el continente te ayuda a sacarle el mayor provecho posible de acuerdo a lo que es tu objetivo del momento. Ahora, probablemente te estás preguntando cómo puedo saber yo cuando me desafía un problema o una meta, si lo que necesito es más conocimientos, es decir, añadir contenido a mi contenido, o ayuda para hacer algo con los conocimientos que ya tengo. Pues eso es precisamente lo que te voy a explicar en la tercera y última sección. Pero antes, permítame completar mi respuesta a la pregunta central de esta sección en particular, y que era cómo escoger a tu coach. Si te fijaste, ya te di elementos de respuesta a lo largo de esta presentación. Sin embargo, te invito a que los sinteticemos juntos en tres puntos claves, como si fuera una especie de checklist que pudieras tener a la mano cada vez que quieres contratar a un coach. Entonces, debido a la confusión generalizada de la cual hemos hablado en varias ocasiones, lo primero que te conviene averiguar es que sí es un coach. Y la manera más fácil, rápida y contundente de hacerlo es preguntarle al profesional que te está ofreciendo sus servicios cómo te va a ayudar. Es decir, que lo que vas a averiguar es su método de acompañamiento. Si esta persona te contesta, mira, respecto al problema que estás poniendo sobre la mesa, yo tengo muchos conocimientos y estrategias de resolución que te voy a poder compartir y transmitir. Bueno, sabes entonces que no es un coach. Igual y es un excelente consultor, una muy buena mentora, pero no es un coach y por consiguiente no te va a acompañar mediante el método tan específico del coaching. Por otra parte, una vez que te has asegurado de que la persona que estás valorando es efectivamente un profesional del coaching, es importante que averigües qué nivel de formación ha recibido para acompañar mediante el método de ayuda no directivo sin transferencia. Porque este método no se puede improvisar ni implementar a medias. Ya te lo comenté anteriormente, no se trata solamente de abstenerse de dar consejos o de abstenerse de transferir conocimientos. Esto de hecho solo es la punta del iceberg. El coach ha de dominar y movilizar muchas competencias adicionales que solo puede hacer suyas si tiene primero un correcto entendimiento de los fundamentos científicos de los mismos y después bastantes horas de prácticas con un supervisor.
Entonces, y para no hacerte el cuento largo, no basta con contratar a un coach, sino que es crucial que contrates a un coach debidamente formado y certificado en este método de acompañamiento. Y por último, te invito a averiguar que la persona que te está ofreciendo sus servicios es vigente cuando lo está haciendo. Es decir, que está practicando su oficio, porque en realidad son muchos los coaches que no tienen clientes y no porque son malos, sino porque el conseguir y fidelizar una clientela es algo que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y cierta mentalidad emprendedora que pues es normal, no todos tienen. Pero el problema es que ser coach es como ser piloto, a más horas de vuelo mejor, o como decía un referente en este sector, solo se es coach coacheando, es decir, acompañando a las personas. Entonces, pues este es el punto. Si quieres trabajar con alguien realmente vigente y eficiente, te conviene averiguar que sí tiene clientes y mejor aún que estos clientes los recomiendan. Y todo esto es bastante fácil de averiguar. Tanto yo como mis colegas facilitamos toda esta información por lo general en nuestras webs, en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro perfil de LinkedIn. Así que no dudes en investigar porque al fin y al cabo se trata de tu dinero, de tu tiempo y sobre todo de tu desarrollo y de tu bienestar. Para concluir, ¿en qué te ayuda tener toda la información que te acabo de compartir? Bueno, en primer lugar, ya sabes cómo elegir a un coach y cómo elegir sobre todo a tu coach. Y eso te va a permitir agilizar toda esta fase previa al inicio de un proceso de coaching como tal. Sabes toda esa fase durante la cual vas indagando, vas informándote para encontrar a quién contratar, lo cual está muy bien, pero si lo haces desde la confusión, te hace perder mucho tiempo, cuando lo que necesitas al contrario es poder iniciar cuanto antes tu proceso. En segundo lugar, ya sabes cómo va a trabajar tu coach, lo cual significa que tienes claro también cómo no va a trabajar. Esto te va a permitir ser mucho más abierto, receptivo, disponible mental e intelectualmente para sacarle el máximo provecho al método no directivo. Porque de eso se trata al fin y al cabo. Gracias a toda esta información, tú vas a poder iniciar tu proceso con seguridad, con confianza y fíjate cómo de esos niveles de seguridad y confianza dependen los niveles de algo que es crucial para el éxito de un proceso de coaching, que son los niveles de compromiso del cliente. Pero te va a ser mucho más fácil hacer tuyo ese proceso, abrazarlo, liderarlo en tu beneficio y en beneficio de tu desarrollo personal y profesional. Fíjate cómo ya hemos llegado a nuestra tercera y última sección en la cual te voy a explicar cuándo y para qué hacer un coaching. Esto nos va a llevar, de hecho, a reflexionar sobre una tercera verdad bastante importante, que es la siguiente, que el coaching es para todo el mundo, pero no en cualquier momento. Lo relevante de esta última verdad es que una vez que tengas claro cuándo un coaching es lo más idóneo para ti, lo cual forzosamente implica que tú sepas también cuándo no lo es, ya no perderás tiempo al decidir qué acompañamientos requieres contratar para agilizar tus proyectos personales y profesionales. Pero sobre todo, cuando finalmente optes por un coaching, lo harás con la absoluta certeza de estar iniciando el proceso que precisamente te hace falta. Por lo tanto, voy a ser muy explícita sobre estos puntos y mientras te vaya transmitiendo toda la información correspondiente, también te voy a mostrar cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo incluso para poder liderar tu propio proceso con total seguridad, confianza y serenidad. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero aprovechar para adelantarte que la llamada sesión de contacto tiene precisamente como objetivo principal averiguar que el coaching es idóneo para la persona que lo está solicitando. Si observas conmigo la actual diapositiva, verás que la sesión de contacto es el primer paso que se tiene que dar para poder iniciar un coaching. Es decir, que es un paso obligatorio, pero si te fijas también se trata de una sesión totalmente gratuita,
porque si bien la consideramos necesaria para el éxito de un coaching, también sabemos que puede concluir en la constatación de que el coaching no es adecuado. Es por eso que no cobramos esta sesión, pero sí le damos muchísima importancia. Entonces, te voy a dar la máxima información para que tú puedas valorar a solas si el coaching es lo que necesitas el día de hoy, pero ten la certeza de que recibirás mi ayuda para asegurarte de ello en la sesión de contacto. Cuando me piden contestar de manera muy breve a la pregunta ¿cuándo hacer un coaching?, ofrezco siempre la respuesta siguiente. Mira, haz un coaching cuando nadie tiene la solución o cuando no quieres la solución de nadie. Y es que cuando una persona necesita ayuda para resolver un problema y alcanzar una meta, los métodos de ayuda con transferencia son más que suficientes cuando solo le hace falta adquirir información técnica, como conocimientos específicos, estrategias, paso a paso, soluciones genéricas, pero son claramente insuficientes y a veces contraproducentes cuando el cliente necesita o bien hacer suyos y exteriorizar habilidades y talentos, o bien cuando tiene la ambición de ser el mismo fuente de innovación en cualquier ámbito que sea. Antes de explicarte por qué es así, te voy a dar un ejemplo muy concreto, sacado además de un sector que conozco bastante bien, porque ahí se encuentra un alto porcentaje de mi clientela y es el sector del emprendimiento. Cuando una persona emprende por primera vez, para poder poner en marcha su negocio, necesita adquirir una cantidad muy importante de información técnica sobre además una gran variedad de temas, como por ejemplo, cómo montar una web, cómo montar una e-commerce, cómo producir artículos, podcasts o videos estratégicos, cómo definir su nicho, su cliente ideal, cómo hacer marketing digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, obviamente, le conviene invertir en formaciones, consultorías y mentorías para que precisamente se le transfiera los conocimientos que le hacen falta para poder montar y poner en marcha su emprendimiento y negocio. Ahora, un negocio no es una estructura estática, no es una cosa conformada solamente por un local o una web y una serie de mercancías. Un negocio como tal se aparenta más bien a un organismo vivo y dinámico en constante movimiento, puesto que su desarrollo, su vitalidad y su crecimiento dependen en gran parte de un factor que no es nada técnico y es el factor humano. Porque humano es el emprendedor, con sus aspiraciones, sus circunstancias, sus habilidades y sus miedos. Humana es su clientela, con sus circunstancias internas y externas propias, con sus necesidades, preocupaciones y expectativas. Y humano es el entorno general, tanto personal como profesional, en el cual ha de transitar el emprendedor o la emprendedora mientras gestiona su negocio. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en su día a día? Ya montó su negocio, su emprendimiento ya está en marcha, pero por muchos cursos y talleres sobre ventas, por ejemplo, a los cuales haya asistido, sigue sin vender. O aunque haya invertido en una mentoría sobre liderazgo de equipo, sigue sin liderar correctamente su equipo. O bien, a pesar de haber contratado el mejor asesor en productividad, sigue sosteniendo su negocio desde un desempeño desgastante y poco operativo. Si eres parte de este sector, apuesto de que esos tres ejemplos resonaron bastante en ti. ¿Y qué pasa entonces? Pues mira, después de varios años acompañando a clientes de este sector, pude observar que suelen transitar entre tres opciones. La primera, que es como su reacción más espontánea, consiste en acudir a más cursos, a más talleres y a más consultorías. Es decir, que entran en una dinámica ultra consumista con la esperanza de dar por fin con la solución, la estrategia o el paso a paso que ahora sí les va a permitir hacer suya la habilidad de, retomamos nuestros ejemplos, la habilidad de vender, la habilidad de liderar su equipo o de ser productivos. El resultado es que terminan sabiendo mucho sobre estos temas,
pero siguen sin poder transformar dichos conocimientos en habilidades suyas propias y además operativas y eficientes. La segunda opción se presenta a ellos cuando empiezan a intuir que la opción anterior no es la solución, pero no saben qué hacer a cambio. Ese estado interno de confusión, incertidumbre e impotencia los lleva de hecho al inmovilismo, a la desconfianza y a la desmotivación. Su negocio, por supuesto, se ve afectado y entra en una fase de estancamiento o declive. Esto te explica en parte, de hecho, por qué el 75% de las pequeñas empresas no llegan a los primeros 2 años de vida. Y está la tercera opción, que a mi modo de ver debería de ser la primera, y espero contribuir poco a poco a que así sea. Y es cuando la emprendedora o el emprendedor descubre por fin que existe una alternativa que se llama coaching y que le va a permitir precisamente dar este paso hacia la integración y exteriorización de las habilidades que tanto le hacen falta para regresar su negocio a una dinámica de crecimiento: la habilidad de vender, la habilidad de liderar su equipo o la habilidad de gestionar su desempeño de manera relajada y eficiente. Y me permito recordarte que son ejemplos entre otros, porque obviamente son muchas más las habilidades necesarias para poder liderar un emprendimiento. Pero escogí esas tres porque la verdad es que son bastante recurrentes entre mi clientela. Y me dirás, ¿por qué el coaching puede incidir donde los otros acompañamientos no pueden? Lo que pasa es que cuando hablamos de factor humano, hablamos de dos aspectos fundamentales. Hablamos en primer lugar de singularidad, porque cada persona es única e irrepetible. Por lo tanto, lo que le funciona a una no le funciona forzosamente a otra. Pero hablamos también, y en segundo lugar, de un componente propio del conocimiento humano que no se puede verbalizar y que por lo tanto no se puede transferir, no se puede enseñar, y es el componente tácito del conocimiento. Para darte un ejemplo muy sencillo, la verdad, es por esta razón, por ejemplo, que no te puedo transformar en un excelente vendedor simplemente diciéndote qué hacer o cómo hacerlo para ser un excelente vendedor, porque no hay manera de verbalizar al 100% lo que constituye una habilidad o un talento. Te puedo transferir algunos elementos, pero no la habilidad en sí, no el talento en sí. Esto te explica por qué en coaching, en lugar de empeñarnos en incidir de afuera hacia el espacio interno de nuestro cliente, nos enfocamos en trabajar de adentro hacia afuera, porque solo él puede hacer realidad su habilidad, y es por esta razón también que atendemos el componente tácito de su conocimiento, lo cual te explica de hecho por qué nuestra metodología es tan diferente a la de los otros procesos de ayuda. Para trabajar así, el método con transferencia simplemente no sirve, pero sí funciona muy bien la no directividad y la no transferencia. Al atender el componente tácito del conocimiento y facilitar en el cliente una dinámica relajada y placentera de prueba y error en el momento de la toma de acción, el coach permite que su cliente logre su cometido, que es engendrar una habilidad, engendrar un talento o, más aún, engendrar ideas, enfoques, sistemas, estilos de ser y hacer totalmente singulares e innovadores. Porque una cosa es cierta, mis clientes no siempre acuden a mí porque tienen problemas, sino también cuando quieren crear y exteriorizar algo muy propio e inédito. Su estilo, su voz, su marca, su sistema, su manera muy particular de liderar su negocio, de liderar su equipo, de equilibrar su vida personal y profesional. No quieren recetas prefabricadas, no quieren soluciones genéricas, sino que ellos buscan la manera de crear ellos mismos sistemas, estilos, enfoques que luego de hecho incluso llegan a convertir en producciones intelectuales como libros, como podcast o comerciales como productos o servicios. Finalmente, ¿cuándo hacer un coaching? ¿Recuerdas lo que te decía? Haz un coaching cuando nadie tiene la solución o cuando no quieres la solución de nadie.
Como lo pudiste ver, hay momentos en los cuales para poder avanzar en tus proyectos, necesitas cuanto antes que otras personas te transfieran lo que ya saben sobre la situación o sobre la problemática que estás viviendo. Sin embargo, hay otros momentos, es decir, sobre todo otras problemáticas, para las cuales nada de lo que te transfieran va a ser suficiente o incluso útil y operativo para resolver tu problema y alcanzar tu meta. Es el caso cuando lo que necesitas es integrar habilidades como la habilidad de vender o exteriorizar habilidades complejas como la capacidad de ser productiva pero sin estrés, o de liderar un equipo pero sin tensión, o de externar tu liderazgo personal pero de manera asertiva y elegante. En fin, existen objetivos que solo un coaching pueden ayudarte a alcanzar y que tienen que ver con la manifestación de tu singularidad y maestría personal. Se puede traducir con la creación de un estilo propio o de una voz inconfundible a la hora de liderar tu negocio y comunicar con tu comunidad y clientela. O bien en el hecho de diseñar una marca sumamente auténtica y disruptiva y diseñar productos y servicios totalmente inéditos e innovadores. O simplemente puede manifestarse en tu capacidad de diseñar e implementar un proyecto de vida que quieras transitar y disfrutar desde un poder y un liderazgo personal íntegros y potentes. Porque en el ámbito personal también existe una serie de problemáticas para las cuales la ayuda con transferencia poco puede para ti en realidad, en última instancia sobre todo, es decir, a la hora de pasar a la acción. Y te daré un único ejemplo que es el de la toma de decisión. Saber y sobre todo poder tomar decisiones acertadas es crucial para tu desarrollo y es de alto impacto para tu realización como persona. Pero si bien es algo que nadie puede hacer por ti, tu coach sí te puede ayudar a dar con la decisión adecuada. Por lo tanto, en coaching, desarrollo personal y desarrollo profesional no son ámbitos separados. Al no tener que ser especialista en alguna temática correspondiente, como las relaciones de pareja, por ejemplo, tu coach muy bien te puede acompañar desde su metodología tan particular y permitirte de esta manera engendrar lo que te haga falta para vivir una vida coherente y plena. Hacer un coaching marca un antes y un después en la vida de cualquiera, pero como lo pudiste comprobar a lo largo de esta masterclass, esto solo puede ocurrir si lo que estás contratando sí es un coaching, si el profesional que te acompaña sí está debidamente formado y certificado en la metodología propia del coaching y si este acompañamiento no directivo y sin transferencia es efectivamente el más idóneo para ayudarte a resolver tu problema y alcanzar tu meta del momento. A mi modo de ver, siempre habrá circunstancias, desafíos y objetivos que a lo largo de tu vida personal y profesional te invitarán a buscar la ayuda de un coach, sobre todo si eres una persona activa, proactiva, emprendedora, sea por tu profesión o simplemente por tu manera de ser y la mentalidad que te caracteriza. Para quien aspira a crecer, desarrollarse, superarse a veces sin perder jamás el liderazgo de los proyectos que está emprendiendo, el coaching se posiciona definitivamente como un aliado eficaz, eficiente y además sumamente placentero. Entonces, si estás intuyendo que mi acompañamiento es exactamente lo que necesitas, no dudes en agendar ya tu sesión de contacto. De hecho, te dejo el link justo abajo. Recuerda además que esta sesión es gratuita y nos va a permitir pues conocernos para empezar, después valorar tu objetivo y la idoneidad de un coaching para alcanzarlo y también intercambiar información sobre el desarrollo y el costo del proceso en sí. A mí en lo particular me hace mucha ilusión la idea de acompañarte. El coaching es mi pasión y vocación y me siento verdaderamente orgullosa de poder ayudar a las personas gracias a mi disciplina y profesión. Y por lo mismo espero verte muy pronto para que pues despertemos tu maestría personal y hagamos magia. ¿Qué te parece? ¿Ya empezamos?
Como sea, te doy la bienvenida a bordo y te adelanto que a lo largo de las semanas, de los meses, te iré compartiendo más contenido sobre aspectos concretos del proceso de coaching, sobre experiencias de mis propios clientes, sobre diferentes problemáticas para las cuales solamente el coaching puede ser de ayuda. En fin, haré mi mejor esfuerzo para procurar contestar poco a poco a esas preguntas frecuentes sobre coaching que siempre me llegan, sea en mensaje privado, en las redes sociales, sea por mail, sea incluso mediante diferentes encuentros que llego a tener con miembros de mi comunidad o de mi clientela. Pero por hoy ya sería todo, así que solo me queda agradecerte muchísimo, tanto por tu atención como por tu interés. Nos vemos muy pronto.